AutoCAD 2016 es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo en 2D y 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. Esta es la barra de menús. Esta es la barra de herramientas estándar. Esta es la barra de herramientas flotantes. Estas son las barras de desplazamiento. Esta es la línea de estado. Para seleccionar una opción, debe escribir las letras mayúsculas que aparezcan en el nombre de dicha opción. Ejemplo. Para dibujar una circunferencia de diámetro 10. El comando es Circle, Intro, luego precise punto central para el círculo y hacer clic en un punto de la pantalla. Luego precise radio de círculo o diámetro. Presionando la tecla D y seguido Intro precise el diámetro de círculo. 10. El comando line crea segmentos de línea recta. Su procedimiento es: primero, ejecutar el comando. Segundo, en la línea de comando aparece Specify First Point. Luego, hacer clic sobre el primer punto de la recta. En la línea de comando aparece Specify Next Point o 1. Hacer clic sobre el segundo punto de la recta. Por defecto, se encadenan líneas hasta que se finalice el comando. Tercero, pulsar Escape para finalizar el comando. También se puede finalizar con intro o barra espaciadora. Las opciones más comunes son: Close. Une el punto final con el inicial, formando una línea poligonal cerrada. Undo. Permite eliminar de forma sucesiva las líneas creadas, sin finalizar el comando. Los parámetros de dibujo son aquellos comandos que permiten el acceso, a través de un cuadro diálogo, a una serie de herramientas de ayuda para el dibujo. El comando orto solo permite desplazar el cursor en las direcciones X o Y. Se puede dibujar en otras direcciones siempre y cuando se haga a través de la línea de comando. El rastreo polar obliga al cursor a desplazarse en las direcciones establecidas. Tenemos el rastreo polar activado. Esta opción permite activar o desactivar el rastreo polar y también puede hacerse mediante F10 o pulsando el botón polar. Parámetros de ángulo polar. Incrementar ángulo. Incremento angular que sigue las direcciones del rastreo polar. Ejemplo. Un incremento de 45 grados, marcará las direcciones correspondientes a 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados, 180 grados, etc. Ángulos adicionales. Permite añadir o suprimir ángulos que no estén dentro de la lista que aparece en incrementar ángulo. Medida de ángulo polar. Absoluto. Los ángulos se miden con respecto al sistema de coordenadas X, Y. Relativo al último segmento. Los ángulos se miden con respecto al último segmento. Como ejemplo tenemos la siguiente figura. El comando Circle crea círculos, por defecto se ejecuta círculo del tipo centro radio. Procedimiento. 1. Ejecutar el comando. 2. En la línea de comando aparece Specify Center Point for Circle. 3. Hacer clic sobre un punto correspondiente centro del círculo, o bien escriba las coordenadas. 4. En la línea de comando aparece Specify Radius of Circle. 5. Introducir el valor del radio del círculo y pulsar Intro. Opciones de círculo. Center, Radius. Permite definir el círculo mediante el centro y el radio. Center, Diameter. Permite definir el círculo mediante el centro y el diámetro. 2 points.
Permite definir el círculo mediante 2 puntos. 3 points. Permite definir el círculo mediante 3 puntos. El comando arc. Crea arcos de circunferencia en sentido antihorario, aunque hay excepciones. Por defecto se ejecuta el arco con la opción 3 puntos. Para ejecutar otras variantes se accede a través del menú desplegable. Procedimiento. 1. Ejecutar el comando. 2. En la línea de comando aparece Specify Start Point of Arc. 3. Hacer clic sobre un punto, correspondiente al inicio del arco. 4. En la línea de comando aparece Specify Second Point of Arc. 5. Hacer clic sobre un segundo punto. 6. En la línea de comando aparece Specify End Point of Arc. 7. Hacer clic sobre un punto, correspondiente al final del arco. Opciones de arco. 3 points. Permite definir el arco mediante 3 puntos. Start, Center, End permite definir el arco mediante el punto inicial, el centro y el punto final. Start, Center, Angle permite definir el arco mediante el punto inicial, el centro y el ángulo que abarca. Start, Center, Length permite definir el arco mediante el punto inicial, el centro y la longitud de la cuerda. Start, End, Angle permite definir el arco mediante el punto inicial, el punto final y el ángulo que abarca. Start, End, Direction, permite definir el arco mediante el punto inicial, el punto final y la dirección de tangencia para el punto inicial del arco. El comando elipse. Crea elipses. Que por defecto se ejecuta la elipse con la opción ejes fin. Para ejecutar otras variantes, se accede a través del menú desplegable. Procedimiento. 1. Ejecutar el comando. 2. En la línea de comando aparece Specify Axis and Point of Ellipse. 3. Hacer clic sobre un punto, correspondiente a uno de los puntos finales de uno de los ejes de la elipse, o bien escriba las coordenadas. 4. En la línea de comando aparece Specify Other and Point of Axis. 5. Hacer clic sobre un punto correspondiente al otro punto final del eje anterior, o bien escriba las coordenadas. 6. En la línea de comando aparece Specify Distance to Other Axis or Rotation. 7. Hacer clic sobre un punto, indicando la distancia desde el centro hasta el punto final del otro eje de la elipse, o bien escriba una distancia. El comando Polyline. Crea líneas y arcos, encadenados unos a continuación de otros, formando un único objeto denominado polilínea. Procedimiento. Ejecutar el comando. En la línea de comando aparece Specify Start Point. Hacer clic sobre el primer punto de la polilínea. En la línea de comando aparece Specify Next Point. Hacer clic sobre el segundo punto de la polilínea. En la línea de comando aparece Specify Next Point. Por defecto, se encadenan líneas hasta que se finalice el comando. Pulsar escape para finalizar el comando.
El comando copy permite copiar los objetos seleccionados. Procedimiento. Ejecutar el comando. En la línea de comando aparece Select Objects. Seleccionar los objetos que se desean copiar y luego pulse Enter. En la línea de comando aparece Specify Base Point. Hacer clic en un punto de referencia, preferiblemente perteneciente al objeto, centro, cuadrante. Deslizar el mouse y hacer clic en el lugar donde se desee insertar los objetos copiados, o bien escriba las coordenadas para las copias. Pulsar Escape para finalizar el comando. El comando Mirror permite obtener una simetría o espejo de los objetos seleccionados, con respecto a un eje. Procedimiento. Ejecutar el comando. En la línea de comando aparece Select Objects. Seleccionar los objetos de los que se desea obtener la simetría y luego pulse Enter. En la línea de comando aparece Specify First Point of Mirror Line. Hacer clic para designar el primer punto del eje de simetría, luego en la línea de comando aparece Specify Second Point of Mirror Line. Hacer clic para designar el segundo punto del eje de simetría. El comando Offset permite crear objetos equidistantes respecto a los elementos seleccionados. Los objetos deben ser líneas, círculos, arcos, polilíneas. Procedimiento. Ejecutar el comando. En la línea de comando aparece Specify Offset Distance. Introducir la distancia a la que se desea obtener el objeto equidistante. En la línea de comando aparece Select Object Offset. Hacer clic sobre el objeto origen. Hacer clic en un punto cualquiera del lado en el que se desea el nuevo objeto. El comando Array permite crear copias de los objetos seleccionados, siguiendo un patrón rectangular o polar. Polar Array. Las copias se organizan a lo largo de un arco de circunferencia. Select Objects permite seleccionar los objetos de origen. Center Point permite introducir el centro de la matriz. El valor puede introducirse mediante los valores numéricos de las coordenadas o gráficamente, indicando un punto. Rotate Items as Copied. Esta opción permite girar las copias a lo largo de la matriz. Preview permite comprobar si el resultado de la configuración es el deseado. Además, al lado derecho del cuadro de diálogo puede verse un esquema general de la configuración de la matriz. El comando Move permite desplazar o mover los objetos seleccionados. El comando Trim permite recortar los objetos indicados, mediante una arista de corte definida por otros objetos. El comando Extend permite alargar los objetos seleccionados, hasta alcanzar un límite definido por otros objetos. El comando Fillet
Permite redondear las esquinas formadas por los objetos seleccionados, así como unir mediante un arco los objetos seleccionados. Los objetos deben ser líneas, círculos, arcos, polilíneas. Mediante el modelado 3D se puede crear diseños sólidos, alámbricos y de malla. El modelado 3D tiene varias ventajas, es posible ver el diseño desde cualquier punto de vista, realizar un sombreado realista, entre otras. Además se pueden crear superficies 3D a partir de objetos 2D existentes. El B-Point configura los parámetros para visualizar la figura desde otro punto de vista. El 3D Orbit define el punto de vista de forma dinámica y en tiempo real. Orthographic permite cambiar el plano de trabajo entre planos ortogonales predefinidos. La mayoría de los comandos del AutoCAD, bidimensionales, se ejecutan sobre el plano de trabajo y en muchas ocasiones se hace necesario ejecutar comandos sobre planos diferentes al plano actual de trabajo, es decir al plano XY. Ejercicio. Dibujar en el plano top y el plano right. Procedimiento. Dibujar el cuadrado y círculo negro, cambiar al punto de vista 2, 2,2, cambiar al plano derecho con la opción Tools / Orthographic Subs / Right, dibujar el cuadrado y círculo rojo.
Tabulated Surface. Esta opción permite crear superficies tabuladas, definida por un perfil camino determinado y un vector generatriz existente. El camino puede ser línea, arco, círculo, polilínea. Ejercicio. Crear una superficie tabulada usando una polilínea y una línea. Procedimiento. Cambiarse al plano frontal con la opción Tools Orthography Cuts Front. Activar el punto de vista frontal 0, 1,0. Dibujar la polilínea según la figura de la izquierda. Cambiarse al punto de vista 3, 5,1. Dibujar una línea de 100 unidades, según la figura del centro. En la línea de comando escriba SurfTab 1, y aparecerá Enter New Value for SurfTab 1,6. Responda con 70. Activar la opción Draw Surfaces Tabulated Surface y aparecerá lo siguiente: Select Object for Path Curve. Hacer clic en la polilínea en la barra de comandos. Aparecerá Select Object for Direction Vector. Haga clic sobre la línea de 100 unidades para ver la superficie. Hacer clic en View Shade Go Out Shaded. Edge Surface. Esta opción permite crear una superficie mediante 4 objetos, los cuales deben interceptarse por los extremos. Los objetos pueden ser líneas, arcos o polilíneas. Finalmente tenemos el Revolved Surface, el cual crea una superficie mediante la revolución de un contorno alrededor de un eje físico. Crear una superficie usando un contorno y un eje.